Continuamos en nuestro escenario, en esta segunda función política de nuestro programa, de análisis político, de opinión, de tertulia y de entrevistas que Alacantí Televisión ha estrenado en este momento tan importante de la actualidad política para nuestros municipios, con las elecciones del 28 de mayo, tan importantes, tan vitales a la vuelta de la esquina. Aquí vamos a hablar con todos los protagonistas y vamos a tener las opiniones de los medios de comunicación más representativos de la provincia de Alicante. Les esperamos cada noche a las 10 aquí en Alacantí Televisión, convencidos de que este va a ser un foro importante donde vamos a discutir y a debatir de los temas fundamentales que le interesan a todos ustedes, y poco a poco con novedades y también con su participación, porque queremos que sean ustedes también actores principales en este escenario. Hemos tenido la entrevista con el alcalde de San Juan y hemos conversado ya con José Luis Fernández, que es nuestro compañero del diario ABC, a quien vuelvo a saludar. José Luis, saludos de nuevo. Buenas noches. Y también con Thais Peñalver, compañera de Alicante Plaza. Thais, saludos de nuevo. Gracias. Y incorporamos a nuestra tertulia a Sergio San Pedro, que es el redactor jefe del Español en Alicante, también buen compañero y amigo, a quien saludamos y a quien incorporamos en nuestras tertulias. Sergio, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Con Sergio estamos también con esta comunicación y con esta videollamada. Una mínima apunte a lo que hemos podido escuchar con Thais o con José Luis. Thais, tú que tienes la actualidad y llevas la actualidad del Alacantí y hablas habitualmente con todos los actores del municipio de San Juan, ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿Cómo ves a Santiago? Lo veo dispuesto, sinceramente. La verdad es que obviamente los actores políticos tienen que estar seguros en sus creencias. Ha sido cauto también, no se ha abalanzado sobre la posibilidad de las listas conjuntas, lo ha dejado como lo que es, una posibilidad abierta al final. Y bueno, sobre todo ha hablado sobre las cuestiones políticas del municipio, que, como bien ha dicho, San Juan siempre tenía una falta de aparcamiento, y el tema de la seguridad viaria, de la limpieza viaria, perdón, también es una asignatura pendiente en el municipio, y parece que lo están atajando. En ese sentido, José Luis, lo que vemos bien claro son los movimientos particulares de cada municipio, ¿no? En este caso, bueno, la semana pasada veíamos la coyuntura del Campello, hoy analizamos la coyuntura de San Juan, pero sí que vemos que cada municipio un poco pues tiene su particular personalidad y afronta de manera particular lo que son los pactos para las elecciones. Pues sí, lógicamente, alguien que aspira a ser candidato, a ir integrado en una lista electoral, pues es prudente, no quiere pronunciarse abiertamente, ser muy categórico. Se le veía claramente a Santiago Román que sí que él está por la labor de ir unido al PP, pero claro, no puede olvidar un poco cierta disciplina de partido, y más en un partido como Ciudadanos, que tiene una crisis interna importante, entonces no puede desligarse o ignorar lo que diga su cúpula. Vamos a empezar como hicimos la semana pasada. Os voy a pedir a todos, a toda esta mesa de opinión, un poco como unos titulares de las elecciones que tenemos por delante. ¿Qué nos espera por delante de aquí al 28 de mayo? Unos grandes titulares. Y me voy con Sergio. Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Qué campaña esperas? ¿Qué titulares pondrías a nivel de pacto? ¿Cómo crees que se pueden definir estas elecciones que tenemos por delante? Yo creo que se pueden definir con una palabra, que es imprevisibles. Quedan 5 meses por delante todavía. Creo que hay muchísimos factores a tener en cuenta que son imposibles de ponderar: el efecto que puede tener los casos de corrupción o las revelaciones de casos de corrupción, el efecto de la crisis inflacionaria, el efecto ideológico que pueden tener pactos en otras comunidades autónomas, como por ejemplo lo que está pasando en Castilla y León. Es muy difícil vaticinar lo que puede pasar en un escenario donde además todas las encuestas apuntan a un empate técnico. Entonces, yo creo que todos los escenarios están abiertos. La más mínima cuestión puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y luego, por supuesto, está el tema de los partidos, entre comillas, minoritarios, y el efecto que puede tener una presunta desaparición de Ciudadanos en los próximos comicios. No olvidemos que Ciudadanos es ahora mismo la tercera fuerza que hay en las Cortes Valencianas. Esos son muchos votos que se pueden repartir hacia en principio a cualquier lado, aunque todos sabemos que se decanta más hacia la derecha.
Imprevisibles, ese sería el titular que nos aporta Sergio Sampedro desde su mirada desde el Español. Bueno, es cierto, sí que es verdad, son unas elecciones muy abiertas en este sentido. Yo iba a decir otro término que es un poco sinónimo, que es el de empate, pero empate entre bloques, no tanto entre los partidos mayoritarios, que también van a estar bastante igualados en clave autonómica, tanto el PSPV, el PSOE como el Partido Popular. Pues está claro que el Partido Popular debe subir de votos porque el posible trasvase de Ciudadanos es más probable, como decía Sergio Sampedro, que se vaya a las filas populares. Pero por otro lado, yo creo que la gran incógnita son los segundos socios, tanto Podemos, ¿qué va a pasar con Podemos? Compromís todavía más porque tiene más peso en la Comunidad Valenciana, y qué va a pasar con Vox, si ahí está la incógnita de si el PP ya de entrada, parte de que como lo va a necesitar tendrá que hacer en muchos casos de tripas corazón, porque no todo el partido está por la labor de gobernar con él, pero pues, seguramente le va a necesitar esos votos. No hay que olvidar que ahora prácticamente las mayorías absolutas son casi imposibles, entonces hay que estar atentos a los pactos, como decían mis compañeros, a las alianzas, porque nadie va a poder gobernar en solitario como los modelos que se han venido viendo antes de estas elecciones. Ahí tenemos, Sergio, también, bueno, lo has apuntado tú, también José Luis, pues el papel un poco de Vox, que podemos ver cómo se va desmarcando en cada ayuntamiento. Ahora hablamos del ayuntamiento de Alicante, pero, por ejemplo, se ha desmarcado de los presupuestos del alcalde Luis Barcala. Bueno, va buscando sus movimientos que en todo caso sí parece claro que van a afectar también en las elecciones, ¿no? Se intenta posicionar con el Partido Popular muy bien, no sabiéndose cómo situarse dependiendo de cada municipio. Hombre, yo creo que es inevitable que Vox busque su propia identidad. Vox apela a una parte del votante que es del PP, pero apela a otra parte del votante que está desencantado con el Partido Popular. Entonces tiene que hacer estos movimientos para separarse del Partido Popular por pura estrategia electoral, y yo creo que está bien que sea así, ¿no? Al final, los partidos tienen que poner sus propuestas encima de la mesa, tienen que acentuar o poner el acento en las diferencias que tienen, pues para que se puedan ver un poco los equilibrios de poder. Es verdad que luego, a la hora de pactar, esas diferencias se diluyen normalmente en los bloques, que es lo que yo supongo que va a pasar al final, porque el Partido Popular, si depende desde luego de los votos de Vox, no creo que tenga absolutamente ningún problema en pactar con ellos, porque como comentaba mi compañera Thais, al final las mayorías absolutas se han acabado. Los bloques son los que son y se gobernará con los votos que se puedan gobernar. La cuestión es el margen que se necesita y si dependen mucho o poco de unos de otros. Luis Barcala, el alcalde de Alicante, ya es oficialmente aspirante a la reelección de las municipales del próximo día 28 de mayo. Así lo vimos en el acto organizado por el Partido Popular. El alcalde Luis Barcala, que es uno de los baluartes importantes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y bueno, Luis Barcala, que se encuentra con esa posibilidad, Sergio, de intentar conseguir esa mayoría absoluta, de pelearla por lo menos y poder tener una legislatura donde gobierna en solitario. Al menos esa va a ser su intención, con permiso, por supuesto, de sus actuales socios de gobierno, de Ciudadanos, y ver un poquito cómo se reubican las fuerzas con Vox. Sí, bueno, eso dependerá mucho del trasvase que haya de Ciudadanos. Ciudadanos en Alicante Ciudad siempre ha sido especialmente fuerte. De hecho, en las primeras elecciones en las que se presentaron, creo recordar que fue la capital de provincia donde sacó un mejor resultado, prácticamente sin aparatos, sin absolutamente nada. Hay que recordar que era el momento álgido veníamos de aquella época de Brugal, tan dura que había habido con el Partido Popular, y es normal que hubiese un trasvase de votos. Ahora que todo eso más o menos ya ha pasado, también se puede presuponer que ese voto puede volver al PP. ¿Será suficiente para sacar mayoría absoluta? Yo creo que es muy complicado. Pero también es verdad que no es lo mismo depender de Vox en 5 concejales que depender en 1, porque al fin y al cabo la única posibilidad de que el Partido Popular no gobierne, si es el partido más votado, es que Vox se alíe con la izquierda para votar. Y eso hay que entender también que es una situación un poco complicada para el partido, ¿no? Entonces, el Partido Popular en este sentido juega con las cartas un poco a su favor, pero ya digo que vamos a ver exactamente qué pasa en la campaña, porque, como digo, yo creo que cualquier gesto puede decantar a algún concejal hacia un lado o hacia otro. De hecho, ahora mismo también hay guiños, incluso por parte de Luis Barcala, a la oposición, para ver qué pasa con por lo menos poder negociar los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante ante el plante que ha hecho en ese sentido Vox. De todas formas, yo creo que la realidad local en Alicante Ciudad es diferente a la realidad de la Generalitat, de las elecciones autonómicas, y yo creo que Barcala lo tiene bastante más fácil en un sentido, y es que
hay un candidato enfrente del principal rival en las elecciones, que es el PSOE, que es Ana Barceló, que yo, con todos los respetos, me parece que ha sido una buena consellera y en una situación, una coyuntura muy difícil con la pandemia, pero no es la candidata a unas elecciones municipales por Alicante. Ella ha sido alcaldesa de Sax y yo creo que eso va a pesar, porque los alicantinos, igual que pasa en otras ciudades, en otros municipios, difícilmente van a votar a un candidato de alguien que no sienten como vecino suyo. Es el máximo representante de la ciudad y yo creo que eso ha sido un error estratégico por parte del PSOE, supongo que debido a sus divisiones internas, a las familias políticas que hay dentro de la estructura, pero no es el candidato ideal para Alicante. Entonces yo creo que Barcala, es difícil que alcance la mayoría absoluta, pero yo creo que va a incrementar mucho su respaldo electoral, también con un trasvase seguramente de votos de Ciudadanos. Casi seguro que se van a ir con Barcala, porque aparte Ciudadanos ha estado gobernando con él y sin grandes fricciones. Yo creo que va a rentabilizar también la gestión. Sí, Barcala es confiable, como ha dicho mi compañero. Yo creo que alguien a quien no sienten como vecino suyo no lo van a votar. Entonces, en esa parte yo creo que Barcala tiene el trabajo hecho y también se ha visto un poco durante estos 4 años cómo se ha ganado esa confianza también de los vecinos alicantinos. Ahora volvemos a la política. Bueno, seguimos con la política, pero ahora volvemos también y hablamos de las elecciones a les Corts Valencianes. Pero vamos a detenernos un poquito en Fitur, que ha sido novedad la pasada semana, y vamos a analizar un poquito la feria. Sergio escribía en El Español sobre esto, sobre las manifestaciones positivas que han venido desde todo el sector hostelero alicantino, desde Osbec y desde esa patronal. Sergio, la verdad es que las expectativas para el 2023, después de ver la feria y en opinión de sus máximos representantes, son muy positivas. Tú conoces bien el sector, toda la zona de Benidorm, también de la provincia de Alicante. ¿Crees que realmente se pueden confirmar estas expectativas? Sí, bueno, yo creo que Fitur este año ha dejado las expectativas son buenas, pero son un poco engañosas. ¿Por qué? Porque hablando de los datos en bruto, podemos, por ejemplo, coger como ejemplo el año pasado, donde la aportación del PIB al turismo en la Comunidad Valenciana ya superó los datos de 2019. Es decir, se han mejorado los datos prepandemia, ¿no? En un año en el que ya fue complicado por el arranque del ejercicio con Omicron, etcétera, etcétera. Para este año las perspectivas son buenas en cuanto a ocupación. De hecho, se espera batir récords de 2019, pero tenemos un problema, o los empresarios tienen un problema muy serio, que es el tema de la inflación, es decir, los costes de los suministros. Una cosa es que se recupere el volumen del negocio turístico y otra muy distinta es que se puedan recuperar los márgenes o que puedan crecer los márgenes. ¿Por qué? Porque uno de los principales retos a los que se enfrenta el turismo, ahora que ya se empieza a recuperar la situación, es el de toda la vida, que es que hay destinos en el Mediterráneo Oriental y en el norte de África que son muy baratos y tienen hoteles muy buenos. Estoy hablando de Egipto y estoy hablando de Turquía. Estos destinos roban muchísimo turismo británico a la Comunidad Valenciana y en particular a la provincia de Alicante, que es el destino principal de los turistas británicos. Por lo tanto, entrar en una guerra de precios con la crisis inflacionaria que tenemos, con el aumento de costes de suministros, puede ser letal. Por lo tanto, ¿las perspectivas son buenas? Sí, son buenas. Se espera que haya récord de visitantes, que las cifras de ocupación sean las de los años prepandemia, pero otra cosa muy distinta son los márgenes de negocio, que eso tendremos que esperar a ver por lo menos hasta después de verano. Sí, bueno, coincido también con el análisis de Sergio en ese factor que va a condicionar la rentabilidad, porque no solo es que venga más visitantes, sino también que sea rentable para cada negocio hostelero. Pero yo me gustaría compartir con vosotros una reflexión y saber vuestra opinión sobre esta tendencia del metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto que es una tendencia de futuro, porque cada vez se habla más de la estrategia de buscar el turismo experiencial, de la experiencia, que sea una vivencia en sí misma el hecho de venir, ya sea por la gastronomía, ya sea por el deporte, ya sea por la cultura. Ahora, por ejemplo, aquí con la exposición y el atractivo que tiene de los guerreros de Xi'an, de cómo se vivía en China hace 2000 años. Pero esto del metaverso, no sé si coincidís conmigo, pero yo creo que es un poco como hacer spoiler, ¿no?, de la experiencia, porque si ya lo estás viendo antes de ir, por un lado, si está muy conseguido, si está hecho con mucho realismo, digamos que dices, pues ya me vale la pena, porque siempre es mejor presencialmente. Es un poco como reventarte un poco la sorpresa, la chispa, esa espontaneidad.
Y por otro lado, si no está muy conseguido, si tecnológicamente no logran que sea muy realista de lo que vas a ver después, también es una publicidad que te engaña, que te puede desviar a otro destino porque dice, por esto yo pensaba que era otra cosa, no me interesa. Aunque yo creo que es inevitable la incorporación de estas tecnologías, esto no se va a poder parar, cada vez se va a utilizar más. A ver, es inevitable, hay que ver también realmente cómo se resetea o cómo realmente se moderniza también nuestra oferta, Sergio, de turismo. Lo que está claro es que la gran locomotora, no de Alicante, sino de toda la Comunidad Valenciana, sigue siendo Benidorm, la locomotora del turismo valenciano. Ahí están los datos, salvando también el turismo internacional. También escribías tú de eso en Benidorm, las cuentas de la Comunidad Valenciana en este inicio de 2023, pero como comenta José Luis, está claro que también hay que renovarse. Sí, bueno, mi opinión sobre el tema del metaverso, vamos a ver, al final la industria turística no deja de ser, es una forma de vender zapatos al por mayor, al final es una industria exportadora, es que es una industria de compra y de venta, ¿no? Que tiene que estar a la vanguardia de las tecnologías, y el metaverso lo veo pues como la necesidad de poner huevos en todas las cestas. Es decir, no se trata de creerse más o menos el metaverso, se trata de que hay que estar ahí. Hay que estar ahí porque otros destinos lo están, es una posibilidad que puede explotar en cualquier momento o no, eso no se sabe, pero desde luego hay que invertir y hay que tener ese terreno preparado en caso de que el día de mañana sea indispensable tener una base para la llegada de turistas. Si va a funcionar o no, hombre, yo sinceramente, a mí prácticamente el metaverso no me parece que sea la línea que vaya a seguir el sector turístico en el futuro, porque como bien comentaba José Luis, me parece que nada puede sustituir las experiencias en vivo, ¿no? Y al final esta especie de gamificación que se está haciendo de todo, pues no deja de ser una proyección de los supuestos gustos que tienen un determinado segmento del mercado, pues ahora mismo, ¿no? Relacionado con los videojuegos, probablemente, pero ya digo que yo creo que queda mucho camino por recorrer. Benidorm tiene cifras de tiene un metaverso y quiero recordar que tenía aproximadamente un número de visitas, unas 15.000 o algo así. A mí me parece muy poco. Es decir, Benidorm es un destino que mueve, tiene más de 10 millones más de 12 millones de pernoctaciones al año en un año normal. Es decir, me parece unos números de momento totalmente testimoniales. ¿Que hay que estar ahí? Sí. ¿Que sea el futuro? Pues eso está por verse. Thais, un último apunte también sobre el sector turístico y sobre Fitur, como has visto en nuestros ayuntamientos, que tú controlas en esta semana. Sí, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es inevitable que estén dentro de ya nuestra sociedad, porque ha sido un visto y no visto, no te das cuenta de cuando entras realmente ahí, sino que te ves envuelto. Y sí que es cierto que a nivel municipal hay algunos sectores, algunos municipios que han sabido potenciar a través de esas nuevas tecnologías sus sectores más fieles. Por ejemplo, Elda con el calzado, que obviamente es un gran potencial de ese municipio, lo ha llevado a Fitur. Pero luego ha habido otros municipios que quizás no han sido tan arriesgados con esa apuesta de la realidad virtual, pero también han metido a su manera las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si me ocurre Campello, que ha presentado una web serie, una serie directamente para que la consuman esos nativos digitales, ¿no? Otra manera de consumir el mundo de las series y del cine, y que además muestra los spots de Campello, lo que hace que la persona, los visitantes sepan un poco cómo es ese municipio, vayan a querer ir, y además también lo muestra como film office. Sí, estuvimos con el alcalde de Campello en el primer escenario. La verdad, muy interesante esa propuesta, bastante novedosa la propuesta que presenta el municipio. José Luis. Estaba pensando que quizá los expertos, los analistas, los que están pensando en tendencias de futuro, este tipo de tecnologías las han concebido un poco como a más largo plazo, como sembrar ahora en generaciones jóvenes que se guían fundamentalmente por todo lo que le entra por la pantalla, el gaming, como decía Sergio, y pensando que eso va a quedar, como antes se hablaba de la publicidad subliminal, y que dentro de unos años, cuando esos jóvenes ya están en edad de ellos desplazarse y hacer turismo, ya son más mayores, ya tienen familia, entonces les ha quedado esa semilla ahí, entonces sí que irán a esos destinos que han visto a través de metaverso, quizá más que el turismo actual. El turismo actual es otro tipo de perfil sociológico y no va a utilizar demasiado esta tecnología. Dejamos el turismo, volvemos a la política, si es que se puede separar también de turismo y Fitur de política, que parece que no,
está claro que no es así, ¿no? Porque todo es política y muy importante también, bueno, pues un arma y una estrategia de todos los partidos, como se ha podido ver en Fitur la semana pasada. Pero sí que volvemos a la política pura y dura, hablando también de las elecciones a las Corts Valencianes, y os quería preguntar sobre la campaña que ya vemos en Alicante de Carlos Mazón, campaña del presidente de la Diputación y candidato del Partido Popular a las Corts Valencianes, que vemos en la ciudad de Alicante y en otros municipios, con esas intenciones claras, ¿no? Una campaña en positivo con el claim, con el lema, el eslogan de sonríe, ya viene el cambio, pero también dejando bien claro pues esa campaña negativa contra el PSOE, mezclando pues, tanto al presidente del gobierno como otros actores de la actualidad valenciana. Sergio, no sé qué te parece esta primera campaña que vemos ya en vallas de la ciudad de Alicante y de toda la provincia de Carlos Mazón, con ese mensaje de sonríe, llega el cambio. Bueno, yo creo que es una campaña que va en consonancia un poco con las directrices que quiere dar el Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Se ha visto recientemente con el fichaje de perfiles moderados para liderar la campaña de las autonómicas y las municipales, como Borja Samper, y yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? En positivo. Es un poco también lo que intenta hacer Puig desde su lado, intentar buscar ese centro político, convertirse en el partido de la mayor parte de los valencianos, como el propio Puig también dijo aquí en su congreso del PSOE en Benidorm. Y yo creo que es el espacio que se está disputando directamente con el Partido Popular. Aquí el Partido Popular, pues el principal reto que tiene, en el caso de Carlos Mazón, yo creo que es aumentar su nivel de conocimiento en toda la Comunidad Valenciana, especialmente en Valencia y Castellón. Y en Alicante, pues la campaña la tiene más o menos medio hecha, con todo lo que está pasando a nivel desde el gobierno central y a nivel autonómico, lo tiene bastante más fácil. A partir de ahí, yo creo que es positivo que se ponga el acento en las campañas pues en esa dirección, ¿no? En las fortalezas más que en las debilidades del adversario, y a partir de ahí vamos a ver si se sigue esa tónica en los debates que tengan durante la campaña electoral. Sonríe, ya viene el cambio. Es ese primer eslogan, ese primer claim político de Carlos Mazón. José Luis, ¿cómo ves la carrera del presidente de la Diputación hacia las Cortes Valencianas? Pues yo creo que tiene el viento a favor y que además parte de la munición que creo que va a utilizar en campaña electoral autonómica va a ser munición que le proporcionan sobre todo el PSOE y Compromís, y que no son en realidad errores propios de su principal adversario, de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que simplemente tiene que tragar algunos sapos que no son de su agrado. Estoy pensando primero en la política lingüística muy catalanista, muy afín al independentismo catalán por parte de Compromís en la Consejería clave de Educación y Cultura, que eso lógicamente le va a pasar factura a Ximo Puig, aunque yo creo que él no comparte algunos de esas medidas, de esos preceptos. Y por otro lado, en clave nacional, pues tiene el problema de la financiación, de la infrafinanciación autonómica, que también Ximo Puig, por mucho que reivindique, pues después el gobierno central, aunque sea de su propio partido, pues es el que tiene la última palabra, el que decide. Igualmente, sin olvidar el problema del agua, el agua de los trasvases, que hoy precisamente se está decidiendo, se decía en Madrid por el Consejo de Ministros. Y aunque él incluso, pues su vicepresidenta hace un poco de poli mala y él hace de poli bueno, él hablando de diálogo y su vicepresidenta hablando de acudir a los tribunales, porque está claro que la hoja de ruta del gobierno central es cargarse el trasvase para acceder a la presión de Emiliano García Paje, del presidente de Castilla-La Mancha. Y bueno, ya veremos si él consigue eso, frenarlo, amortiguarlo. Mi pronóstico ahí es que va a intentar como aplazarlo para que no le pase factura ahora instantáneamente, sino que sea dentro de unos años. Pero a la larga yo creo que el gobierno quiere cargarse el trasvase. ¿Estáis? Mazón lleva una campaña fuerte, eso es innegable. Como ha dicho mi compañero Sergio, en Alicante la tiene casi hecha, en Valencia y Castellón es donde se lo tendrá que trabajar más. Y también me gustaría recalcar que no debemos olvidar que ha habido una gestión de la pandemia. Entonces, esa gestión de la pandemia, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, también llevará a esas consecuencias. Quizás acaben siendo peores para quienes han gestionado la pandemia y con efecto rebote contra la contracampaña de quienes en realidad ahora lleven el cambio, quizás. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? No lo sabemos. Lo acaba de poner sobre la mesa José Luis Fernández, nuestro compañero del diario ABC. Sergio, pues el tema del agua, una de las armas electorales claras de Carlos Mazón, como se está viendo. Hoy efectivamente ha habido pues esa, más que manifestación, concentración de regantes.
ante Moncloa durante el Consejo de Ministros. Bueno, una reivindicación y una bandera clara de Carlos Mazón y un arma electoral que va a utilizar realmente porque lo cree y realmente porque al final no deja de ser una injusticia también para la provincia de Alicante, al menos una batalla electoral y un arma electoral que claramente el Partido Popular puede y debe utilizar. Pero es que además no puede ser de otra manera. Es decir, en el caso del trasvase, yo he sobremojado. O sea, llevan meses advirtiendo de que estos recortes se podían producir. Yo, sinceramente, en este caso concreto no entiendo la estrategia de Chimo Puig. No lo entiendo. O sea, porque esa tesis de evitar la confrontación cuando una de las partes está agrediendo directamente los acuerdos a los que se han llegado, es que no lo entiende nadie, no tiene ningún sentido. Al final había un acuerdo encima de la mesa, ese acuerdo se ha roto, el gobierno ha reconocido que ha roto ese acuerdo por presiones de un presidente autonómico, que no es Chimo Puig, y al final el tema del trasvase no es que Carlos Mazón lo aproveche, es que se suma a otra serie de cosas que han pasado en los últimos meses y que realmente... como comentábamos, la campaña al PP se la han hecho directamente, ¿no? Tenemos la inversión per cápita en Alicante, que es la menor de toda España, al principio, luego con las enmiendas sigue siendo la menor, pero empatado con la siguiente, que creo que es Jaén. Tenemos el tema de las sedes, de la inteligencia artificial y la aeroespacial, que tampoco se la dieron a Alicante. Tenemos el tema del Inserso, que están prácticamente arruinando los hoteles del Inserso y la Generalitat ha tenido que rescatarlos con su propio dinero. Y luego tenemos el tema del agua, con manifestaciones en Madrid y con el gobierno pasando absolutamente de todo, mientras se rompen los acuerdos a los que se habían llegado. Por lo tanto, ya no es que se trate de que el PP se suba, es que cualquier persona que no sea el Partido Socialista, que es quien lo está haciendo en Madrid, va a aprovechar esto. Yo creo que incluso Compromís, Podemos y los partidos de la izquierda. Dos temas claves, la infrafinanciación, evidentemente injusta a todas luces para la provincia de Alicante, y luego también el tema del agua. Puede restar, y indudablemente así parece que puede restar, José Luis, pues, a las posibilidades de Chimo Puig, a la estrategia de Chimo Puig, aunque también hay que valorar un poco cómo el tema del agua se puede tomar desde Valencia o en Valencia y en Alicante, ¿no? ¿Cómo se puede ver también desde Valencia esa pelea del sur, de sus vecinos del sur, ¿no? Por el agua? Me da la impresión de que a nivel electoral hablo, ¿eh? Claro, pero en Valencia y Castellón es posible que el efecto sea mucho más diluido, porque yo creo que no lo viven de forma tan cercana. Parece, pues sí, un problema de un sector muy importante económicamente, pero que no está presente. Está presente, por supuesto, en Valencia y Castellón también hay agricultura, pero como allí no dependen del agua del trasvase, pues se ve con cierta lejanía. En cuanto al tema de la infrafinanciación y de la falta de inversiones del Estado, yo creo que también quizá tendría más fuerza. Se hace de vez en cuando se ha elevado la voz y se ha protestado por parte de sectores empresariales, de la Cámara de Comercio muy activa, de la Diputación de Alicante, que quizá sería mejor denunciarlo y comentarlo con proyectos concretos, diciendo, hay esta infraestructura y esta, centrando mucho el tiro, más que en calcular, porque yo creo que al grueso de la población quizá no le llega tanto lo de decir que nuestra ratio es tanta inversión por habitante, eso queda como una cifra más macroeconómica. Quizá tendría más fuerza decir, ¿cómo es que no tenemos un AVE Alicante, Valencia, Barcelona, por ejemplo, que es algo que la gente sí que necesita para el día a día, más que hablar de cifras macroeconómicas, el tren de la costa, otro tipo de grandes infraestructuras que dependen del Estado y que llevan ahí años de espera y quizá tendría más fuerza como arma de reivindicación, como argumento. Estamos acabando. En la escena política se ha plantado, no sé si de manera insospechada o no, porque también, bueno, se sabía, Sergio, pues la aparición también del expresidente Francisco Camps, aunque se ha retrasado su comparecencia en el juzgado hasta el próximo lunes, sí que obliga a posicionarse un poco y a recordar también, pues, a Carlos Mazón, pues, algunos datos, ¿no? El otro día tuvo que, al ser preguntado, pues, por ejemplo, recordar que Camps atesora 9 archivos y absoluciones, pero en todo caso, la imagen del expresidente el próximo lunes, Sergio, pues ahí estará, ¿no? Sí, yo creo que la corrupción va a ser un factor que evidentemente y de manera inevitable entrará en campaña, pero también hay que tener en cuenta cómo lo percibe el público en general. Es decir, cuando tú hablas o le preguntas a cualquiera de la calle por el juicio de Camps, cualquiera te va a decir, pero eso no está juzgado ya. Es decir, yo creo que ya es el laberinto judicial que se ha enfrentado Camps es tan bestia que uno ya no sabe las piezas que quedan pendientes, lo que deja de quedar pendiente. Me parece que ese daño que se le puede hacer al Partido Popular, porque Camps se siente ahora en el banquillo, está bastante más amortiguado, por ejemplo, que alguna de las nuevas revelaciones de Azuz. Simplemente porque las revelaciones de Azuz son información nueva.
¿no? El otro día leíamos lo de las anotaciones del tesorero con X puts, o lo de o trabajadores del PSOE de Valencia admitiendo que habían cobrado las nóminas con dinero público. Esa es información nueva. Camps con Gürtel, estamos hablando de casos de hace más de 10 años. Es decir, yo creo que más allá de la foto y de recordarnos que Camps sigue ahí, cada vez que hace declaraciones sube el pan, como todos sabemos, me parece que es un tema que el PP le puede afectar menos que al Partido Socialista Azud, según las revelaciones y según cómo se gestione en campaña. Sí, el caso Azud, que sí que ha explotado, José Luis, claramente, pues es Chimo Puig también, y explota en la actualidad política de cara a las elecciones. Solo que ahí en el caso Azud yo creo que va a tener mucha relevancia el calendario judicial, es decir, cómo se desarrolle, cómo llegue a juicio, cómo haya, no sé si va a dar tiempo a condenas, parece que no, es un plazo muy, muy corto. Pero también el caso Azud es un arma de doble filo en el caso de que siga insistiendo el Partido Popular, y es porque en el caso Azud también hay mucha gente implicada del Partido Popular. Entonces no sé al final si no va a haber ahí también otra especie de empate técnico que quizá no tenga un efecto muy difuso, porque entre la población van a decir, la gente que es más afín a un partido va a señalar con el dedo y va a escandalizarse por la implicación, las posibles responsabilidades penales de los del otro partido y viceversa. Entonces, no sé yo si va a tener tanto efecto. Va a depender del calendario, de lo que se conozca antes de las elecciones. Estamos acabando. Quiero daros las gracias a todos por participar en esta tertulia política, por acompañarnos. Se nos hace, como siempre, corto el tiempo. Pero bueno, dentro de 7 días, más periodistas y más opinión. Os doy las gracias, José Luis, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros en este escenario. Encantado de estar también a Thais Peñalver. Thais, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y saludo también a Sergio San Pedro, nuestro compañero del Español, que nos ha acompañado por videoconferencia. Muy amable, Sergio, por todas tus opiniones. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Y nos volveremos a encontrar, seguro que sí, con los tres en esta mesa de tertulia. Gracias a todos por acompañarnos en esta segunda función del escenario. Yo les emplazo para dentro de 7 días con más opinión, con más tertulianos, con más información aquí en el debate político de Alacantí Televisión, en el escenario. Descansen, hasta la semana que viene. Adiós.